Estimados jóvenes del primer año de bachillerato, reciban de nuestra institución educativa un cordial y afectuoso saludo. Iniciamos una semana más de clases y ahora estudiaremos las magnitudes físicas. Nos encontramos en el laboratorio del instituto. Imaginen lo siguiente: ¿cómo podrían seguir una receta que dice: bata algunos huevos, agregue un poco de azúcar, algo de mantequilla o una buena cantidad de harina? Hornee la mezcla un rato en el horno muy caliente. De manera similar, les gustaría tratar con un banco que al final del mes les informara, por ejemplo: señor Franklin, aún tiene dinero en la cuenta, pero no mucho. ¿Qué hace falta en lo que he hablado? Bueno, la medición es importante para todos nosotros. Es una forma concreta en que nos manejamos en este mundo. Entonces, jóvenes, les doy la más cordial bienvenida al estudio de la física. Iniciamos con el Sistema Internacional de Unidades. Veamos la siguiente presentación. Examinemos un metro. Note que este se divide en 100 partes numeradas iguales llamadas centímetros. Cada centímetro se divide a su vez en 10 partes iguales no numeradas llamadas milímetros. ¿Qué tan exactamente puede medir con un metro? Suponga que no hay subdivisiones en él. Mida la altura de su escritorio con dicho metro. El escritorio debe ser de 1 metro de altura. En realidad es menor que 1 metro. Usted puede haber estimado que mide aproximadamente 0.7 metros de altura. Si el metro se marca solo en intervalos de 1 metro, usted tendrá una gran incertidumbre con respecto a la verdadera altura del escritorio. 1 metro con subdivisiones de centímetro tiene una mayor precisión que uno sin subdivisiones. Asimismo, 1 metro con subdivisiones milimétricas tiene mayor precisión que la que otorga aquel con subdivisiones de centímetros. En nuestro caso, este tiene las subdivisiones más pequeñas, que son los milímetros. Las subsiguientes son los centímetros, haciendo un total en el metro de 100 centímetros. Y el metro también equivale a 1000 milímetros, que corresponden a las subdivisiones más pequeñas. Vamos a realizar las mediciones de las magnitudes de este bloque de madera: lo largo, lo ancho y su altura. Pueden dibujar la tabla 1 que aparece en pantalla en su cuaderno de trabajo y anotar las medidas. Utilicemos nuestro metro. En lo largo, este bloque contiene una medida de 13 centímetros. Serían 130 milímetros. En lo ancho, marca 5.9 centímetros. En milímetros serían 59 milímetros. Y por último, la altura. Mide exactamente 4 centímetros. En milímetros serán 40 milímetros. Completen su tabla en el cuaderno de trabajo de su laboratorio. Ahora estudiemos este interesante aparato que se llama pie de rey o calibrador Vernier. Este instrumento tiene la particularidad de medir mediante el auxilio de un sistema de escalas denominadas nonio o Vernier. En esencia, se trata de una regla graduada perfeccionada para aumentar el grado de precisión de las mediciones y que facilite la toma de lectura para distintas mediciones
que son pequeñas. Para este instrumento que estamos utilizando, tenemos estas pinzas que son para diámetros exteriores. Estas otras se utilizan para diámetros interiores. Se tiene la escala principal y acá también hay una punta que se utiliza para mediciones de profundidad. Esta segunda escala es la escala Vernier-Ononia. Para nuestro ejemplo, este instrumento tiene una escala que contiene 20 divisiones y cada división ha sido marcada o diseñada con 0.05 milímetros. Realicemos el ejemplo. El bloque de cobre mide exactamente 2 centímetros y fracción. Como se va a observar en la imagen que se proyecta, buscamos la línea de la escala Vernier que coincide o se alinee perfectamente o se aproxime a una línea de la escala principal del calibrador. Y en este caso, como se observa en la imagen, es el número 3. Si contamos las divisiones, hacen 6. Por lo tanto, multiplicadas por el valor 0.05 milímetros que corresponde a cada división, se hacen 0.3 milímetros. Al hacer la conversión a centímetros, representan una fracción de 0.03 centímetros. Por lo tanto, la longitud del bloque es de 2.03 centímetros. A partir de este instrumento se determina una mayor precisión en la medición y disminuye la incertidumbre. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el Kelvin y la escala correspondiente es la escala Kelvin o escala absoluta, que asocia el valor 0 Kelvin al 0 absoluto y se gradúa con un tamaño de grado igual al del grado Celsius. Para nuestro ejemplo, hemos colocado dos termómetros, uno con mercurio y tenemos el termómetro digital. Hemos dejado un tiempo en reposo el agua dentro del beaker con los termómetros para estabilizar la temperatura. Tenemos en el termómetro digital una medición de 26.8 grados Celsius y si presionamos acá este botoncito nos va a aparecer la temperatura en grados Fahrenheit y nos está dando 80.2 grados Fahrenheit. De igual manera podemos acercar el valor utilizando una conversión a la temperatura Kelvin. En el otro lado tenemos el termómetro con una escala que utiliza la dilatación del mercurio y nos está marcando 24 grados Celsius. También podemos señalar la diferencia entre exactitud y precisión en este instante. Podemos decir que el termómetro digital
podría tener una mayor precisión y el termómetro de mercurio puede tener una menor precisión por su escala. La exactitud se refiere a qué tan cercano está el valor calculado o medido respecto del valor verdadero. Y la precisión es qué tan cercanos se ubican entre sí los distintos valores calculados. La precisión se refiere a la escala y la exactitud se refiere a qué tan cercano puedo llegar a medir el valor exacto de una magnitud. En este caso sería la temperatura del agua. Continuando con las mediciones, conozcamos el amperímetro. Este es un aparato de medida utilizado para cuantificar la intensidad de la corriente eléctrica. Es el instrumento industrial más adecuado y usado para medir intensidades. Recibe su nombre de la unidad de medida para la corriente eléctrica, el amperio, y de meter, de medida. El amperímetro mide amperios. Para nuestro caso, lo hemos conectado a nuestra red de distribución eléctrica de laboratorio y procedemos a medir esa intensidad, pero de voltaje. Entonces, en el aparato estamos recibiendo la medición de 103 punto y fracción de voltios. Vean que no es muy estable la medición del voltaje, altos y bajos. De la misma manera podemos medir la intensidad de corriente a través de una resistencia. Esto lo haremos en los próximos laboratorios. Otra unidad fundamental dentro del Sistema Internacional de Unidades es la masa. Con la balanza electrónica podemos realizar el pesaje mediante procedimientos que implican sensores. Tal como se muestra en nuestra imagen, tenemos una balanza electrónica digital y también tenemos una de platillo con 3 brazos. Para nuestra práctica utilizaremos la balanza digital. Para nuestro ejemplo vamos a conocer la masa de la probeta que estamos viendo acá. La colocamos. Inmediatamente nos da el valor de 69.8 gramos. Pueden anotarlo en su respectivo cuaderno de apuntes de prácticas de laboratorio. Ahora vamos a hacer la medición de esta cantidad de agua utilizando la probeta. Volvamos a colocar la probeta. Nos marca 69.8 gramos, como la primera vez. Ubicamos nuevamente la marca de la balanza en 0 gramos y agregamos la cantidad de agua. De esta manera estamos obteniendo que la masa de 50 mililitros de agua son 49.4 gramos aproximadamente. Esta es una manera indirecta de hacer la medición. Queremos conocer cuánto es la masa de este bloque de madera, lo colocamos en nuestra balanza, calibramos y obtenemos una masa para el bloque de madera de 108.9 gramos. Lo retiramos Queremos conocer cuánto es la masa de este bloque de cobre. Lo colocamos y nos marca 71.1 gramos. Aunque sea muy pequeñito, comparado con el de la madera,
la diferencia es significativa. Veremos en las próximas clases a qué se debe esa diferencia. Tenemos también este bloque de aluminio en forma de cilindro, lo colocamos y nos marca 50.4 gramos. Retiramos el cilindro y procedemos a tomar la medición de estos otros objetos. Tenemos un cilindro también, una pesa de acero, nos marca 49.9 gramos. Lo retiramos, colocamos este bloque pequeño de aluminio, nos marca 22.8 gramos. Ahora este bloque de zinc nos marca 51.2 gramos. Y tenemos también esta pieza en forma de cilindro de plomo. Veamos cuánto es su masa. 71.1 gramos. Lo retiramos. Hoy queremos conocer cuánto es la masa de esta pequeña roca. De igual manera nos da 21.0 gramos. Lo retiramos y tenemos esta pesa que nos dice que corresponde a una masa de 100 gramos. Corroboremos. Ahí tenemos el dato, 100.3 gramos. Eso quiere decir que nuestra balanza electrónica tiene buena precisión. Esta otra pesa pequeña, 50.1 gramos. Esta también es de acero. También tenemos este bloque rectangular de hierro, lo pesamos y su masa corresponde a 629.7 gramos. Lo retiramos. Nuestro modelo de silla corresponde a un peso de 27.9 gramos. Ahora estudiemos la unidad de intensidad luminosa. La candela es la unidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia de 540 por 10 elevado a la 12 hercios. Para nuestro ejemplo, tenemos una lámpara que va aumentando su intensidad luminosa o vamos disminuyendo. No contamos por el momento con el aparato para medir esta magnitud, pero de aquí resulta que la eficacia luminosa espectral de la radiación monocromática de frecuencia igual a 540 por 10 elevado a la 12 Hz es igual a 683 lúmenes por vatio, exactamente 683 candelas. Otra de las unidades fundamentales del sistema internacional es la cantidad de sustancia. Su unidad de medida es el mol, y el mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. Para nuestro caso, nuestra bolsa contiene cierta cantidad de gas, en este caso aire. Cuando se emplea la unidad de mol, debe especificarse las unidades elementales y estas pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas
o grupos especificados de tales partículas. Por lo tanto, podemos determinar cuántos moles de oxígeno están presentes dentro de la bolsa, juntamente con otros gases. De aquí resulta que la masa molar que se toma como referencia es la masa molar del átomo de carbono 12, que corresponden a 12 gramos por mol. Finalmente, llegamos al tiempo. Dentro del Sistema Internacional de Unidades, el tiempo es una magnitud física con que se mide la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos, ni pasados ni futuros respecto a otro. Y la unidad de medida es el segundo. También conocemos minutos, horas, para establecer la medición de intervalos de tiempo mayores. Estimados jóvenes, hemos llegado al final de nuestra práctica de laboratorio, donde hemos abordado el estudio de las magnitudes físicas del Sistema Internacional de Unidades, tales como la longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. No obstante, recordarles que pueden proceder a realizar su resumen utilizando el método Cornell en su cuaderno de prácticas de laboratorio. También les recuerdo que toda magnitud física es aquella característica cuantificable de la materia que puede medirse, es decir, que puede expresarse en una cantidad y una unidad de medición. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana.